Déjame hacerte una pregunta. Si te advirtieran de un peligro real, repetidas veces, si te dijeran que el camino que estás tomando es arriesgado, ¿seguirías adelante solo por orgullo, prestigio o prisa? La respuesta parece obvia, pero eso fue exactamente lo que ocurrió con el Titanic. Si esta pregunta te incomoda, suscríbete. Aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a contar. Durante años, el Titanic no fue solo un barco, fue un símbolo. El barco más grande jamás construido, el más lujoso, el más seguro, el que la prensa llamó insumergible. A bordo viajaban personas de todas las clases sociales. La élite, millonarios, familias enteras, empresarios, celebridades, profesionales, trabajadores, familias inmigrantes pobres buscando una nueva vida, todos con sueños y esperanzas. Para muchos, aquel viaje representaba un nuevo comienzo, y todos compartían la misma idea. En ese barco, nada podía salir mal. La confianza era total. La empresa confiaba. La tripulación confiaba. Los pasajeros confiaban. Cuando repites demasiadas veces que algo es perfecto, empieza a creérselo. Y ahí nace la falsa seguridad. El Titanic navegaba rápido, muy rápido, más de lo recomendable en una zona llena de hielo. No era necesario correr, pero había algo más fuerte que la prudencia. La prisa por llegar antes, el prestigio, los titulares, la necesidad de demostrar que el barco más grande del mundo también era el más veloz. Mientras tanto, en el mar, los avisos llegaban. Otros barcos enviaban mensajes de advertencia. Hielos flotando, campos de icebergs, precaución extrema. Los avisos fueron recibidos y en muchos casos minimizados. Se confiaba en el tamaño del barco, en su diseño, en su fama de invencible. Porque cuando todo ha salido bien hasta ahora, tu mente empieza a creer que también saldrá bien esta vez, hasta que todo cambia. Ahora vamos al momento clave, no desde los titulares, no desde la historia oficial, desde dentro. Imagina estar dormido, un sueño pesado, después de un día largo. El camarote en penumbra, la lámpara que has dejado encendida sin querer. El sonido del barco es constante y tranquilo, como un latido enorme bajo el suelo. Entonces lo sientes, sientes que ha ocurrido algo. No es un gran golpe, no es la explosión que uno imaginaría antes de una tragedia. Es un roce, un sonido largo, bajo y metálico, que recorre el casco como si algo gigantesco estuviera acariciando el barco desde afuera. Las paredes vibran apenas. Un vaso tiembla un segundo sobre la mesa. Y luego, silencio. Un silencio que no pertenece al océano. Te incorporas sin entender por qué. Tu instinto simplemente te hace levantar. No hay gritos, no hay anuncios, solo esa sensación rara, como si el barco hubiera dejado de respirar. En el pasillo se escuchan pasos. No corren, no gritan. Caminan con esa calma falsa de quien no quiere asustar a nadie. ¿Qué fue eso?, pregunta alguien. Nada grave, responden. Todo está bajo control, pero el aire es más frío. Y no es tu imaginación. Te levantas de la cama. Tus pies tocan el suelo. La alfombra está fría. Fría de un modo extraño, como si el invierno hubiera entrado al camarote sin permiso. Abres la puerta. El pasillo está iluminado. Rostros que se asoman. Miradas que se esquivan. Y entonces lo ves. Primero, un brillo en el suelo. Después, un hilo delgado de agua que avanza lentamente por la madera.
No es una ola, no es una inundación, es solo un hilo. Pero el agua está helada, helada como algo que no pertenece a este espacio humano, helada como el corazón del océano entrando poco a poco. Das un paso más. El agua toca tus pies. Y en ese instante, sin gritos, sin anuncios, sin música dramática, lo entiendes. El barco insumergible se está hundiendo. Sobre cubierta todavía hay calma. La orquesta sigue tocando. Algunos ríen nerviosos. Otros no creen nada. Pero el tiempo ya empezó a correr hacia un solo destino. Las señales habían estado allí. Botes salvavidas insuficientes, simulacros cancelados, confianza excesiva, velocidad innecesaria, advertencias ignoradas. Nada de eso fue casualidad. Llegaron las órdenes. Las diferencias de clases se hicieron visibles en minutos. No todos podían subir. No todos tenían asiento. Los tickets para la salvación eran escasos. El agua seguía entrando. El frío ya no era una sensación, era dolor. El barco comenzó a inclinarse. Los pasillos dejaron de ser horizontales. Las risas nerviosas se convirtieron en silencio pesado y el silencio en gritos. No fue solo el choque con un iceberg. Fue una cadena de decisiones. Orgullo, prisa, exceso de confianza, advertencias ignoradas. Después del desastre, llegaron las investigaciones. Se cambiaron normas marítimas. Se exigieron más botes salvavidas. Se tomaron precauciones que debieron existir antes. Pero como casi siempre, las reglas llegaron después de que ya fuera demasiado tarde. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, el casco no se abrió como en una película. El iceberg hizo algo peor. Dañó varios compartimentos a lo largo del lado del barco. El diseño estaba preparado para que algunos se inundaran, pero no tantos a la vez. Y esa fue la sentencia. El capitán y los oficiales se dieron cuenta poco a poco de una verdad que nadie quería pronunciar en voz alta. El Titanic se iba a hundir. No era una hipótesis, no era una posibilidad remota, era un hecho matemático. El capitán Smith hizo lo que pudo con lo que tenía. Ordenó preparar los botes salvavidas. La tripulación intentó mantener la calma, pero había un problema mayor que el miedo. No había suficientes botes para todos. El barco más famoso del mundo se hundía lentamente y no tenía capacidad para salvar a toda la gente que llevaba a bordo. Al principio, muchos pasajeros no querían subir a los botes. Parecía más seguro quedarse en aquel gigante iluminado que entrar en una pequeña embarcación en mitad de la oscuridad. Cuando comprendieron la realidad, ya era tarde para muchos. Se enviaron señales de auxilio. La radio trabajó sin descanso. Algunos barcos estaban demasiado lejos. Otros no entendieron la gravedad al principio. El que llegó fue el Carpathia. Horas después del hundimiento, recogió a quienes habían logrado sobrevivir en los botes salvavidas, temblando de frío en la oscuridad del Atlántico. Sí, hubo sobrevivientes, pero fueron muchos menos de los que debieron serlo. El Titanic tardó aproximadamente 2 horas y 40 minutos en hundirse. Suficiente tiempo para salvar a más personas si las decisiones, la preparación y los recursos hubieran sido distintos. No fue solo el iceberg, fue la suma de exceso de velocidad, confianza ciega, diseño insuficiente, advertencias ignoradas, falta de botes, respuestas tardías, y aún así, dentro del caos, hubo tripulantes que ayudaron hasta el último segundo, músicos que siguieron tocando para mantener la calma, personas que dieron su lugar para que otros vivieran.
No fue una historia de un barco que se hunde. Fue una historia de decisiones humanas. La historia del Titanic deja una lección incómoda. Las tragedias más grandes no ocurren de repente. Se construyen poco a poco con pequeñas decisiones que parecían inofensivas, con frases como "no pasa nada", "es imposible que ocurra", "todo está bajo control", hasta que deja de estarlo, porque lo realmente peligroso no fue el iceberg, fue creer que el Titanic no podía hundirse. Y eso es lo que nunca te dijeron. Si esta historia te hizo pensar, deja un like. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que esta tragedia se pudo evitar? ¿O era inevitable desde el momento en que creyeron que nada podía salir mal? Suscríbete para más historias reales, de cosas que parecían imposibles, hasta que ocurrieron.